Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En algunas ocasiones nos enfrentamos con la sordera frente a la voz de Dios que nos habla y nos encontramos con la incapacidad de poder hablar de Él. Son muchos los momentos y tantas las ocasiones en que Dios se dirige a nosotros en su palabra, a través de la voz de alguna persona o a través de algún acontecimiento que nos ocurre, y en lugar de escucharle y seguirle, nosotros no escuchamos nada. Padecemos de una sordera profunda que nos impide desarrollar la capacidad de acoger y de hacer vida la palabra que Dios nos dirige. De la misma manera que cuando nos cerramos a escuchar la voz de Dios, así se nos hace muy difícil el hablar en su nombre. ¿Cómo hablar de aquel a quien no conocemos? ¿Cómo hablar de aquel al que no escuchamos? De nuestros labios salen innumerable cantidad de palabras en un día, muchas de ellas altisonantes, malintencionadas o hasta cargadas de veneno y críticas o chismes. Sin ponernos a pensar, ¿cuántas de estas palabras que pronunciamos a lo largo de un día son palabras de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos a hablar sobre Dios, a evangelizar o a hablar de forma constructiva, edificando a quien nos escucha? Y nuestros oídos y nuestros labios muchas veces están cerrados a la voz de Dios, como los del personaje del Evangelio de hoy. Una vez más, Jesús, como aquel día, se nos acerca y quiere imponernos las manos, meter sus dedos en nuestras orejas y tocar nuestra lengua con su saliva, para que confiando en Él y dándole lugar de habitar en nosotros, pueda decirnos con autoridad, Efetá, es decir, ábrete. Que se abran nuestros sentidos del oído y del gusto para oír y hablar con libertad. Que se abra nuestra capacidad de escucha y de anuncio para ser sus instrumentos. Que se abra nuestra disponibilidad de ser canales suyos, por donde la fuerza de su amor y su misericordia puedan actuar. Que podamos ser receptores de su Evangelio, que se convierta en buena noticia para nuestras vidas, y que podamos hacerlo vida en nosotros, para poder ser portadores del mismo con los hermanos y hermanas que tanto necesitan de Él. Nuestros oídos hoy son tocados por Jesús para abrirse y escuchar su voz, y nuestros labios son tocados por Él para que nuestra lengua se suelte en alabanzas a nuestro Salvador. Abre, Señor, nuestros labios para que nuestra boca proclame tus alabanzas. Abre, Señor, nuestros oídos para escuchar tu dulce voz. Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos las palabras de tu Hijo y podamos anunciarlas como instrumentos de esperanza y de misericordia en el mundo. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y bien.